CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida, gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena. A continuación le damos la bienvenida al doctor Rafael Ruiz Calatrava con la conferencia denominada La adaptación del ser humano y el entorno económico y social a la civilización tecnológica. El doctor Rafael Ruiz Calatrava, entre sus títulos universitarios se resaltan: graduado social, titulado superior en Relaciones Industriales, licenciado en Ciencia del Trabajo, licenciado en Derecho, doctor ingeniero industrial por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo de Madrid en Seguridad y Salud en el Trabajo, área de Psicosociología Industrial con sobresaliente cum laude. En su portafolio laboral se ha desempeñado como presidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España,
miembro de la Junta Directiva y líder del Grupo de Riesgos Psicosociales de la Plataforma Española en Seguridad Industrial. Director de Programas y Proyectos Cooperativos de la Mutua de la Seguridad Social, Umivale. Director General de Alventis Consultoría S.A. Director del Área Técnica de Prevención del Grupo BBVA. El doctor Rafael Ruiz Calatrava actualmente trabaja como director de Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, UCOI. Subdirector del Instituto Universitario Universidad Empresa y DIGE de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Con ustedes, el doctor Rafael. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo primero que les voy a decir es que estoy orgullosísimo de estar aquí en Panamá. Es la tercera vez que vengo y conozco un poquito Panamá, no sé, Colón, Portobelo, el Valle de San Antón, en fin, Taboga. Y la verdad es que me siento muy orgulloso y muy a gusto por estar aquí con ustedes. Mi conferencia, que tiene este título, y no voy a perder mucho más tiempo porque si no se me va eso que dicen los clásicos tempo Fuji. Yo no le voy a hablar de prevención, le voy a hablar de otra cosa que creo que es más interesante. Le voy a hablar de filosofía, de la situación actual que tiene el mundo, hacia dónde vamos y qué se me ocurre que se puede hacer. Bien, voy a empezar por un filósofo español que en España lo conocemos mucho, pero en el resto del mundo no, y sin embargo es clave para hablar de los entornos tecnológicos, porque tiene un libro dedicado a la tecnología. Y hace una abstracción que yo creo que es muy interesante conocer, porque es la clave del por qué los seres humanos somos tan aficionados a esto de las maquinitas tecnológicas. Y él parte de una apreciación que tiene que el hombre y la mujer, es decir, el ser humano, somos los únicos seres de la naturaleza que además de contemplar y actuar, y esto ya lo decía Séneca hace 2000 años como filósofo estoico, él hablaba de la ataraxia, que es la filosofía de actuación en la cual hay dos posiciones de los seres vivos en la Tierra. Una es la contemplación, están viendo el paisaje, y la segunda es la acción, están actuando para comer, para reproducirse y demás. Bien. Pero Ortega hace una apreciación que para mí es fundamental. Él llega a la conclusión de que los seres humanos somos capaces no solamente de contemplar y actuar, somos capaces de hacer otro hecho que es fundamental, que es abstraernos, salirnos del mundo, dejar el mundo, irnos a un espacio indefinido y en ese espacio indefinido crear. Y creamos pintura, creamos nuestro relato histórico, creamos herramientas, pensamos cómo podemos cazar el mamut. El mamut es más grande, nos puede. ¿Qué hago yo para cazar este animal? Bueno, pues creo una tecnología, creo una piedra que tallo y primero la imagino, veo cómo lo puedo hacer y luego lo realizo y tengo una herramienta. Y fíjense, esto es tan importante que de nuestro relato personal, de nuestras vivencias personales que creamos en ese espacio, hacemos el relato personal, el relato familiar, el relato del pueblo y el relato de la nación. Es decir, creamos la historia, nuestra historia. Pero además creamos tecnología, porque somos capaces de crear elementos que nos van a hacer ver cómo podemos representar a eso que queremos coger. Imaginamos qué materiales necesitamos para hacer el dibujo. En definitiva, Ortega decía que nos relacionamos con el mundo mediante la técnica, o mejor dicho, creamos mundos artificiales porque nuestro modo de ser en el mundo es lo artificial. Ustedes durante la pandemia, no sé si han tenido la misma experiencia que yo, que hemos tenido transferencia de conocimientos con muchísimos compañeros de Colombia, de Ecuador y de otros países, porque diseñamos una herramienta
que nació en la cátedra de la Universidad de Córdoba, que era un sistema de evaluación de exposición de riesgo, un sistema de exposición de riesgo para la prevención del riesgo de COVID en las empresas, que lo hicimos nada más iniciarse la pandemia y lo trasladamos a muchos sitios. Y creamos un equipo de investigación con compañeros de Ecuador y con la Sociedad de Medicina del Trabajo de Colombia, con varias universidades colombianas, y eso se universalizó. Y yo hablaba con los compañeros cuando nos reuníamos, que nos reuníamos muy seguido durante prácticamente todos los días, hasta que logramos definir la metodología, y teníamos la sensación de que estábamos sentados en una mesa camilla en la cual estábamos ya tan habituados que nuestra mente volaba a un sitio del e-espacio, de ese espacio virtual, y llegaba el momento en que teníamos la sensación de estar sentados en un mismo sitio, en un mismo habitáculo. Bien, pues esto es la capacidad que tiene el ser humano para crear esos entornos virtuales que son los que están a los que nos está llevando las nuevas tecnologías. Y bien, si se fijan, voy a ser muy rápido con esta transparencia, la revolución agrícola inglesa está en 1600, la revolución industrial en 1700, la segunda revolución en 1800, la revolución verde, que no es ecologismo, es la producción masiva del mundo agrícola a través de los abonos químicos y de los productos insecticidas que permiten un aumento de la producción. Llegamos a la era de la información y a la tercera revolución industrial. Pero fíjense los lapsos de tiempo que hay. Prácticamente un siglo para asentar esos conocimientos y evolucionar en ellos. Y abajo ven, en 1981 teníamos las pantallas con el comecoco, que era una pantalla plana donde iba el bichito moviéndose, comiendo ahí las historias. Pero es que prácticamente 20 años después estamos metidos en el metaverso. Es decir, la tecnología está avanzando a unos niveles y con una rapidez que nos impide asimilar y asentar todos los conocimientos que nosotros tenemos. Miren, cuando yo era director del Servicio de Prevención de Riesgos de BBVA, me ocurría una cosa, que mis compañeros se quejaban de vértigo formativo, porque las tecnologías en banca son tecnologías punta que se mueven a la velocidad del dinero. Y no habían terminado de asimilar un programa informático que se le había dado para gestionar préstamos, para gestionar créditos, para gestionar... cuando se le cambiaba y se le ponía otro. Y se le cambiaban las pantallas y los formatos. Y la gente ya se negaba a ir a los cursos de formación, incluso en las horas de trabajo, porque estaban mareados. Es decir, no eran capaces de asimilar tantísima información. Bueno, pues en este tema estamos ahora mismo. ¿Y esto qué nos genera? Pues nos genera un cambio de geoestrategia a nivel mundial. Y esto es importantísimo. Hemos pasado de lo que se llama el eurocentrismo, es decir, el mundo se ha controlado desde ese círculo, en el que tiene mucho que ver España, Francia e Inglaterra, el meridiano de Greenwich. ¿Por qué? Porque éramos los tenedores de la tecnología y, por tanto, no importaba mucho si los demás, el peso específico que tenía la población del resto del mundo. Nosotros teníamos la tecnología y con esa tecnología dominábamos el mundo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que ahora esto ya no es así. Hay un hecho que es esencial, que es la revolución japonesa, en la cual pasan de la época medieval, de los samuráis, pasan a las nuevas tecnologías en un salto. Y además lo hacen muy bien, porque no investigan, copian, implantan y a partir de ahí investigan. Y llegan ¿a qué? A quitarle el monopolio tecnológico a Occidente. Ya no tenemos el monopolio tecnológico. Y por tanto, Occidente, es decir, lo que conocemos como Europa, empieza a tener en el mundo el peso específico que le da el ¿qué?
su población y su Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto, ¿cómo lo calculamos? A través de la población y de la renta que somos capaces de generar per cápita. ¿Y qué ocurre? Pues que nace países con más Producto Interior Bruto, es decir, países que generan más, y esos países que económicamente son más potentes devienen en potencias militares que rompen el equilibrio geoestratégico que dominaba ese mundo, que estaba focalizado entre Estados Unidos y Europa. Bueno, ahora tenemos otras potencias como puedan ser China, que cuando dicen que China es una potencia emergente, miren ustedes, yo estaba en China y si eso es una potencia emergente, pues yo soy, no sé, iba a decir la Macarena, pero no procede. Es decir, es un portaaviones con todas sus historias, con una potencia económica, industrial, agrícola y en todos los sectores espectacular. Y por tanto, ahora mismo geoestratégicamente es la potencia por antonomasia del mundo, pero estos son muy listos y no plantean, como las potencias occidentales, unas políticas agresivas hacia el mundo. Ellos plantean políticas comerciales. Yo tengo una anécdota en China que le pregunté a un profesor que venía con nosotros acompañándonos por qué los chinos hicieron la muralla china. Y dice, para defendernos de los mongoles. Y yo, claro, le hice una reflexión. Pero mire usted, si los mongoles en aquella época, ¿cuántos podían ser? 1 millón. ¿Y cuántos chinos había? 50 millones. Pues con un periódico en la mano le dan así y corrían a los mongoles a gorrazos. Y me dijo, no, es que está usted equivocado, es que nosotros no hicimos eso para defendernos de los mongoles, nosotros hicimos eso para defender nuestra vía arterial de comunicación, que era la ruta de la seda. Si los mongoles entraron y fueron emperadores nuestros, si ese no es el tema. O sea, nosotros lo que queremos defender es el comercio. Bien, pues en esa estamos, que China se comerá el mundo. Decía un profesor español que se llama Tamame, que es un gran economista, en un libro que publicó hace ya 30 años, que Europa, por esta época, en 2050, decía él, será un parque temático donde irá la gente como van a ver Walt Disney y demás, ¿no? Es decir, en este caso a ver monumentos, a ver iglesias y eso. Y no le falta razón. Bien, pues ¿cuál es la situación actual que tenemos? La situación actual que tenemos es que hemos pasado una pandemia, que vienen otras pandemias, que es el H1N1, que es el virus de la fiebre porcina, que tenemos la gripe aviar, que tenemos la resistencia a los antibióticos y que tenemos pues un panorama un poco complejo. Que existe en el mundo hambruna y desnutrición en muchas zonas del planeta. Que tenemos una serie de conflictos con una militarización progresiva de la sociedad. Piensen que en Europa tenemos ahora mismo metida una guerra por detrás, que está ahí en Ucrania y además con posibilidad de extenderse desde la zona del Mar Negro hasta prácticamente el Mar Báltico, porque ahí hay un germen que es preocupante, porque ahora Putin ha mandado desplegar las armas tácticas nucleares en Bielorrusia. Tenemos una central nuclear de Zaporilla, que es la mayor central nuclear del mundo, con 8 reactores, que si Chernóbil, que está allá al lado, fue un desastre, pues nos imaginamos qué es lo que puede pasar con el tema este, ¿no? Y por otro lado tenemos un tema que es universal, que es el cambio del calentamiento global, que nos está llevando a climas extremos. Es decir, como aparecía en el chiste, ¿cuál será la siguiente? COVID, guerra de Ucrania, inflación y demás. Es decir, estamos en una situación ahora mismo pues que el mundo está cambiando y además estamos metidos en la tercera revolución industrial, en eso que se llama el 4.0, pues que nos está desestabilizando. ¿Y qué ocurre? Que la aplicación de las nuevas tecnologías está cambiando nuestros paradigmas. Antiguamente, ¿qué era lo que teníamos? Que el espacio-tiempo estaba marcado por el tiempo que tardábamos en llegar a un sitio. Es decir, era el concepto de Kant. Bueno, pues ahora estamos en otro tema. Las nuevas tecnologías crean un espacio-tiempo global en el cual virtualmente nos manejamos a una distancia. Y lo que hacemos es que estamos muy cerca de los que están lejos y estamos muy lejos de los que están cerca.
nuestros niños y nosotros mismos estamos con la maquinita, estamos aquí, pero no hablamos con el que está al lado, pero estamos hablando con uno que está a 2.000 kilómetros. Bueno, pues esto es un cambio que afecta a la realidad de nuestras relaciones. ¿Y qué más? Bueno, pues que antiguamente teníamos una pirámide en la que iba desde cubrir nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades de seguridad, las relaciones sociales, la estimación y el reconocimiento. Y yo a esto le he metido dos historias por ahí abajo, que son la wifi y la batería del móvil, porque tú tendrás todo el reconocimiento del universo, pero como vayas y te quedes sin batería, te has jorobado. Y si no te funciona el wifi, estás perdido. Con lo cual quiere decir que esto nos transforma el espacio que nos movemos, que ya no es aquel que están ahí, que están hablando entre ellos, sino se ha generado un nuevo espacio que son las pantallitas en las cuales das clases. Yo muchas veces le digo a mis alumnos cuando están eso, apagan todos la pantalla cuando estoy hablando, y de vez en cuando les digo, manifestaros y encender la pantalla a ver si estáis ahí, porque me da la sensación de estar hablando al vacío, ¿no? ¿Y qué más nos damos? Pues que se ha transformado el tiempo. Ya no vivimos en un tiempo lineal que va avanzando las horas, ya nos movemos por el tiempo de una manera extraordinaria. Y le cuento, porque estoy en ese proyecto, en la Plataforma Europea de Seguridad Industrial, en la que ya en el acelerador de partículas de Lyon se ha demostrado que es posible la transmisión de un átomo a otro sitio sin trazar trayectoria. Es decir, va desde A hasta B, pero sin trazar ni una línea recta, ni una línea quebrada, ni una línea curva. ¿Y cómo ocurre eso? Porque el átomo está aquí, pasa a otra dimensión que está aquí y vuelve a la dimensión en la que estaba. No sé si se darán ustedes cuenta de la importancia que tiene esto, que a mí me produce hasta repeluzco, porque se transforma nuestro movimiento en el tiempo. Podemos ir hacia adelante y hacia atrás, podemos viajar en el tiempo. Y además, ¿qué más? Se ha transformado el conocimiento, se ha popularizado el conocimiento, se ha generado el conocimiento. Antiguamente el conocimiento estaba confinado en los monasterios, en los escritores, en los amanuenses. Esta información me la dio mi mujer. En la época de Rubens, un libro en Amberes costaba lo mismo que una casa de 3 pisos. ¿Quiénes podían tener el libro? Pues solamente los potentados. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Que somos incapaces de llegar los libros que nos mandan los amigos a través de Internet en los WhatsApp. Con lo cual, ha cambiado el tema, el conocimiento se ha transformado. Y además, estamos acostumbrados a vivir en unas comunidades que son comunidades virtuales y a lo mejor a los vecinos de nuestra casa ni los conocemos, pero sin embargo sí conocemos a gente, pues no sé, en Japón, en la India, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay. Es decir, nuestra vida se ha socializado de otra manera. Bueno, no le entro a explicar cuáles son las redes más comunes, porque seguro que todos ustedes saben mejor que yo cuáles son las redes más comunes y no voy a perder tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que con la inteligencia artificial hay un elemento esencial que lo definió Barry Smith, que dice que los datos son a la inteligencia artificial lo que la comida a los humanos. Es decir, contra más comemos, más inteligencia, en este caso más gordos nos ponemos. Bueno, pues esto es engordar la inteligencia artificial. Aquí tienen ustedes cuántos datos se producen en los distintos elementos en un día. Y se produce más información que en toda la historia de la humanidad. ¿Y qué ocurre? Pues que somos incapaces de digerirla. Y con la llegada del 5G se produce un aumento del número de dispositivos conectados, que pasa a ser un 50% desde 2010. Se crea un mundo más digital. Se crea una tasa de crecimiento anual de los datos. Se produce un aumento exponencial de los datos y esto está llevando a constantes avances de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial sabe cada día más. ¿Por qué? Porque le suministramos cada día más datos.
¿Y por qué la inteligencia artificial va a persistir y se ha quedado con nosotros? Pues por una razón muy sencilla, porque se ha integrado en la economía, como van a ver ustedes en las próximas transparencias. Pero aparte de eso nos ayuda a automatizar tareas, a resolver problemas de la industria y del trabajo. Hace un proceso de autoaprendizaje y tiene una difusión innovadora, que ahora van a ver porque impulsa la capacidad de innovación a medida que va penetrando en la economía, que eso cambia total y absolutamente los procedimientos de crecimiento económico. ¿Por qué? Mire, antiguamente el crecimiento era capital más trabajo más producto total de factores, crecimiento. Hoy en día ya no funciona así, es capital más trabajo más producto total de factores más nuevas tecnologías o inteligencia artificial, como quieran llamarla, que es un híbrido del capital que hace falta para implementar las nuevas tecnologías y el trabajo que producimos con esas nuevas tecnologías. Y esto nos lleva a un crecimiento exponencial, como van a ver ustedes aquí. Miren, y además hay otro factor, que es el envejecimiento del mundo. Salvo en la franja subsahariana, que los países que hay por debajo, los países del África Negra, de la zona central, que tienen una media de 25 años, es decir, una población terriblemente joven, los demás países todos tienen una curva que va envejeciendo en mayor o menor medida. Y eso dificulta la generación de la mano de obra y la captación de mano de obra. Desde hace 10 años, los productos interior brutos y el crecimiento de todos los países económicamente desarrollados está estancado. Y sin embargo, si aplicamos el capital más trabajo, más producto total de factores, más inteligencia artificial, vemos que estos países tienen una capacidad de crecimiento superior al doble de lo que tienen en circunstancias normales. Luego, créanse que la inteligencia artificial es un hecho que va a marcar los crecimientos económicos de todos los países, con todos los riesgos que ello conlleva. Y que el mundo está cambiando, esto ya no lo duda absolutamente nadie, ¿no? Eso que dicen los historiadores de la coyuntura y la estructura que es lo que cambia en el día a día, y la estructura, los pilares fundamentales que sustentan una civilización, está cambiando. Y estamos en un... Yo siempre se lo digo a mis alumnos y me dicen que soy muy pesado, pero no puedo evitarlo. Estamos en un cambio de época, que es una época de cambio que es un cambio de época. Es más, estamos en un cambio de civilización y estamos en un momento que yo le llamo caudótico, porque conviven desde el chamo, que es el caos destructivo, hasta el control exhaustivo. Y si el caos destructivo es muy negativo porque destruye, porque no crea, el control exhaustivo es igualmente destructivo porque no permite la innovación, la creación. Y nos tenemos que mover en la situación en que estamos hoy en día entre el caos y el orden. Y aquí, en ese espacio, en ese subconjunto que se crea ahí, en esa intersección de los dos subconjuntos, es a donde se crea la innovación y la creatividad de las personas. Por tanto, tenemos que estar en este espacio de innovación y tenemos que tener la preparación para manejarnos en el caos, en el orden y en la diversidad. Y esto va a marcar la sociedad, porque tenemos que aprender a vivir en esa época de caos. Miren ustedes, y les pongo el célebre iceberg que siempre nos ponían con los riesgos y tal. Pues yo le voy a dar la vuelta. Con lo del cambio climático, imagínense que se desprende un iceberg. Y ese iceberg es una empresa. Y del norte le vienen vientos que son la estrategia, los objetivos, los planes de acción y los cuadros de mando. Es decir, la estrategia de la empresa. Pero por debajo tiene las corrientes que le empujan en sentido contrario, que son los valores y creencias, las incertidumbres, los miedos, las expectativas del personal, los patrones y hábitos de comportamiento y la cultura. ¿Hacia dónde creen ustedes que va el iceberg? Pues hacia arriba, porque el 75% está sumergido. Y por más bien que esté planeada una estrategia empresarial, si no controla esos factores,
va a ser un fracaso. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las publicaciones económicas y de dirección estratégica del mundo, en que te dicen que el 80% de las estrategias empresariales fracasan porque no contemplan esos factores, porque los directivos, el 80% de los directivos no conocen perfectamente el desarrollo estratégico de la empresa y cuando lo conocen no son capaces de aplicarlo porque la gente que está trabajando con ellos no está implicado con esos objetivos que tiene que cumplir la empresa. Y esto nos lleva a que hay 4 pilares que sostienen la transformación. El nuevo modelo tecnológico, un modelo de gestión de tecnología ágil, un nuevo modelo relacional, presencial y o remoto. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia? ¿Cuánta gente había teletrabajando? Pues un 2%, un 3%. En España teníamos un 4% y durante la pandemia llegó a teletrabajar un 65%. Y eso ha venido a quedarse. Y luego tenemos que establecer un nuevo modelo de liderazgo que entraremos más adelante, que sea un liderazgo transformación y desarrollador. Y tienen que cumplirse estas premisas. No puede cambiar uno sin hacer cambios en el otro, es decir, no puede cambiar el mundo tecnológico sin hacer cambios en la persona y no puede evolucionar en uno sin evolucionar en el otro. Y esto es un axioma al que nos tenemos que acostumbrar. ¿Y qué más? Pues que tenemos una necesidad creciente de desarrollar capacidades para trabajar y colaborar en entornos digitales. Tenemos que producir de manera colaborativa en línea, comunicarse digitalmente de forma eficaz, nuevas formas de coordinación, gestión de tiempo de las personas, desarrollo e implementación de estrategias personales y organizacionales. Tenemos que colaborar en redes formales e informales, es decir, hacer un cambio de los paradigmas que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque miren, para poder trabajar en ese mundo caordótico, tenemos que tener un conocimiento holístico de los problemas que se conocen, es decir, tenemos que tener un conocimiento global del problema desde todos los ángulos de visión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un nuevo marco mental sistémico, tenemos que aprender a pensar en red. Un tema que es complicadísimo para mí, hacer conexiones aleatorias. Yo estoy acostumbrado a tener conexiones estructuradas, no aleatorias. Generar ideas en espirales colaborativas. Esto los niños lo hacen con una facilidad tremenda, porque ya son nativos digitales. Los que somos de la época del futbolín, pues esto nos cuesta cierto trabajo. Tenemos que ser ágiles, es decir, nuestras estructuras mentales tienen que ser como los juncos, que sean capaces de ir de un sitio a otro sin romperse. Y tenemos que encontrar natural navegar por la incertidumbre. El ser humano tiende siempre a la certidumbre, a la estabilidad. Pues tenemos que olvidar ese modelo de pensamiento y tenemos que aprender a navegar en la incertidumbre. Y tenemos que abandonar el liderazgo tradicional de la jerarquía, la planificación y el control para pasar a un liderazgo con propósito, un liderazgo que sea inspirador y consciente. Porque eso nos va a permitir desarrollar este elenco de puntos que nos van a llevar a una generación de un nuevo tipo de marco laboral. Y esos 4 pilares que hemos visto antes de la tecnología, y vuelvo otra vez a la filosofía, se tienen que basar en un principio que fijó Aristóteles. Miren ustedes, para Aristóteles la matemática, la física y toda esta historia eran cosas menores, porque para él lo importante era la filosofía y no le faltaba razón. Y dijo que toda la sociedad tecnológica, eso que él conocía como las matemáticas, la física, la química, que para ellos eran oficios despreciables, además lo dice así Aristóteles, eran oficios menores, no era filosofía, no era el pensamiento, tenían que cumplir esos 4 puntos. La verdad, la belleza,
la bondad y la unidad. Y yo lo voy a explicar en muy pocas palabras. La verdad, una sociedad tecnológica que no se base en la verdad y que no sea capaz de limpiar de la red, la fake news, las intoxicaciones que se producen normalmente como elementos estratégicos para despistar. La belleza, y cuando Aristóteles habla de la belleza no se refiere a la belleza personal, a que sean más guapos o menos guapos, se refiere a la belleza de espíritu, que es a la que te lleva a la bondad de trabajar por los demás en una comunidad que esté unida. Y termino. Decía Hinton, que era uno de los directivos de Google, que hace poco marchó, padre de la inteligencia artificial, que necesitamos controlar antes de que sea demasiado inteligente. Y Hastings hace ya tiempo, hace como 25 años, en uno de los libros que publicó, decía que la inteligencia artificial podría ser el mayor logro de la humanidad, pero también el último si no se actuaba con ella con prudencia. ¿Saben ustedes dos hechos fundamentales? Por primera vez, un dron militar ha acabado con su operador en un ejercicio virtual porque el operador le estaba marcando objetivos distintos de los que tenía puestos como objetivo principal. Y la reacción del dron no ha sido ir a hacer esos objetivos, sino volver y acabar con su operador para cumplir su misión. No sé si entran en el meollo del sitio. Y ayer, gracias a Dios, hay que decir, el Parlamento Europeo aprobó la primera ley de control de desarrollo de la inteligencia artificial, que era tremendamente necesario. Bueno, ha sido el primer, yo estoy seguro que esa ley, que ha sido una ley de consenso, que han tardado 4 años en hacerla, los 27 países se han puesto de acuerdo en un tema, que hay que controlar qué es lo que se hace con la inteligencia artificial y qué efectos va a tener sobre la sociedad, porque nos estamos jugando, yo creo, que es la supervivencia de la especie. Yo quiero ser muy optimista porque siempre tiendo a ser optimista y creo que la inteligencia artificial va a ser un factor muy beneficioso para la humanidad, que va a cambiar los tipos de trabajo que hay, las mentalidades, los oficios y que va a suponer una revolución positiva para la humanidad. Pero no podemos perder de vista estos temas que han pasado, porque además el tema de los drones no es lo primero que pasa. Ya hay sitios donde han tenido que tirar de la clavija eléctrica de los ordenadores porque se estaban comunicando entre ellos con lenguajes encriptados que los operadores no conocían. Y han tenido que hacer parones en seco para evitar esos temas. Con lo cual quiere decir que estamos jugando con una cosa que puede ser muy beneficiosa, que puede ser tremendamente positivo para el desarrollo de la humanidad, pero que no deja de tener, como todas las cosas en esta vida, cierto riesgo que puede llevarnos a escenarios en que sean el chamo, el caos total y absoluto que destruya nuestra civilización, por lo menos tal como la conocemos. Y ya con esto, pues muchísimas gracias por su atención. Siento no haberle hablado de prevención, aunque es prevención, y gracias. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.